De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos acompaña León Darío Marín Arena, politólogo egresado del 2012 de nuestra universidad. León Darío, bienvenido. Muy buenas noches, Norberto, muchas gracias por la invitación, atento pues a lo que vamos a desarrollar esta noche. Gracias, León. A los oyentes les recordamos que este espacio sale siempre los miércoles a las 9 de la noche y se puede sintonizar en 100.4 FM. Bueno, León, comencemos. Usted es politólogo. ¿Qué hace un politólogo? El politólogo, más en un contexto como el colombiano, tiene una condición de multidisciplinariedad. Su función versa precisamente en un concepto clave, que es el análisis. Y el análisis de esas situaciones cotidianas complejas, algunas de ellas coyunturales, pero muchas de ellas estructurales, en donde vemos ese diario vivir de la sociedad. Y como tal, entendemos que la posibilidad laboral del politólogo está abierta en muchos campos, que tratan desde la misma administración pública hasta el campo de lo educativo, pero también en la construcción, asesoramiento de todos los escenarios sociales que no están vinculados directamente con la institucionalidad del Estado, pero que propenden tener comunicación permanente con él. León, para ese análisis, ¿de qué se vale un politólogo? Es un cúmulo de herramientas que precisamente para eso está la formación, en este caso de 8 semestres en la Universidad Nacional. Es la necesidad de recurrir a varios escenarios. Un escenario histórico que brinda unos elementos soporte para entender en contexto unas determinadas problemáticas, pero también es la necesidad de vincular campos temáticos como la economía, campos que siguen siendo estructurales como la religión, pero también campos como lo sociológico y lo individual, para entender todas esas problemáticas en esos distintos escenarios, porque entendemos que los problemas no son unívocos y no se deben a una sola causa, tienen distintos escenarios en los que se tienen que evaluar, se tienen que valorar, y en esa medida, esos son un montón de herramientas que se van elaborando conforme al mismo pregrado. Tenemos herramientas que son de núcleo, fundamental, básico, elemental, versan la mayoría en estrategias de investigación, pero luego tenemos campos profesionales, de profundización profesional, que es donde empieza uno a observar cuál es su tendencia o su, llamémoslo, vinculación temática a las relaciones internacionales, a la política nacional o incluso a la investigación estricto sentido en distintos escenarios. ¿Y cuál es tu perfil? Mi perfil está muy dado al campo de la docencia y tiene un matiz específico que está vinculado al tema del análisis del discurso. Y el análisis del discurso está vinculado en muchos escenarios, en el campo de la oratoria, en el campo de la argumentación estricto sentido, y en este campo de la argumentación, dos campos que se destacan, el campo de lo escrito y el campo de lo dicho. Nuestra sociedad adolece de una carga argumental, no se le da pie a la argumentación estricto sentido. ¿Por qué? Porque hay demasiados factores que alteran la capacidad propositiva y crítica de reflexión de la ciudadanía. En ese sentido, es que más o menos se ha orientado mi perfil en busca de entender cómo se puede llevar a cabo desde escenarios escolares como la universidad o colegios, pero también en escenarios sociales, esa herramienta útil de la argumentación, entender realidades a partir de argumentos, a partir de la lógica, saliéndonos de esos lugares cómodos y comunes que normalmente vician la capacidad de razonar al individuo, al ciudadano de común. León, en ese mismo sentido veo que realizaste una investigación que se tituló Representaciones de seguridad en Colombia, análisis del discurso del presidente Julio César Turbay Ayala. Cuéntanos, ¿qué encontraste en esa investigación? Bueno, esta investigación hace parte de un proyecto más general adscrito al Grupo de Investigación Historia, Cultura y Sociedad, coordinado en este momento por el profesor Renzo Ramírez, y fue una estrategia en donde varios estudiantes analizamos distintos periodos de gobierno en función de analizar los discursos y las representaciones que se dan en torno a la paz y a la guerra. Dos temas que son núcleos centrales y más si vemos esta contienda electoral actual. En esta investigación, el pilar fundamental fue tratar de observar cómo las estrategias discursivas, en este caso del presidente de la República, Julio César Turbay Ayala,
matizaron el significado del concepto seguridad, un concepto que es muy complejo de trabajar, puesto que ha tenido fluctuaciones y ha sido en distintas ocasiones amañado a intereses políticos de los estados y de los gobiernos. No en vano es recordar hechos históricos como el 11 de septiembre, en el cual a partir del atentado contra las Torres Gemelas hay todo un despliegue y un resurgimiento de la doctrina de seguridad nacional a partir de los Estados Unidos. En ese sentido, no es una política nueva. Es observar que esa misma política se resucitó en términos generales. Y en el contexto colombiano, bajo el gobierno de Julio César Turbay, se recibieron distintas estrategias desde el plano internacional, pero que fueron matizadas a partir de su discurso. Entonces, el discurso cumple una función social, porque el discurso no teje solo de palabras, sino que hay una carga ideológica de por medio, una carga y una intencionalidad política para beneficio propio del político que lo plantea, pero también que trata de sostener una realidad que en ese caso estaba dada por muchos factores, como el estado de sitio. Quizás muchos de los audientes no recordarán de pronto la figura del estado de sitio, pero era esa potestad que tenía el presidente para dictar normativas sin necesidad de consultarle al Congreso de la República, facultades que son extraordinarias y que en el caso de Julio César Turbay Ayala no fueron extraordinarias, fueron la regla común. Durante 4 años él gobernó bajo estado de sitio, es decir, gobernó con un Congreso a la sombra prácticamente. Y en los controles políticos era muy difícil seguir la pista. Pero en todo ese entramado de cosas que están sucediendo en esa época, la seguridad fue un factor indispensable. No por nada, hoy día se plantean trabajos comparados en donde la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe se toma como referente el Estatuto de Seguridad, que fue el primero en formularlo, llamémoslo pionero, en formular presidente un estatuto de seguridad concreto, como lo fue Julio César Turbay. Entonces vemos que esos hechos históricos tienen repercusiones aún hoy, porque hoy nuevamente cuando estamos en un proceso electoral en donde tenemos dos tendencias políticas claramente definidas, otra vez el concepto de seguridad vuelve a surgir, y más cuando se vincula a un tema tan complejo como es el de la paz y todo el proceso que se viene dando con los diálogos, etcétera, en La Habana. Para ti, ¿qué diferencias habría entre esos dos discursos en este momento? Tanto el de manifestado o representado por el expresidente Álvaro Uribe y en el de su momento Julio César Turbay. Es complicado hablar de diferencias en estricto sentido porque estamos en dos contextos demasiado diferentes. Primero, porque la constitución política de Julio César Turbay era la de 1886, que le daba mayores facultades y mayores potestades, distinta a una constitución mucho más reguladora de las funciones presidenciales, precisamente por todos los problemas que se venían trayendo con la del 87, 1886. Entonces, esa caracterización del contexto problematiza la posibilidad de dar diferencias, pero lo que sí se puede observar es el control por parte de organizaciones no gubernamentales, ese control político y ese proceso de veeduría que hay actualmente y que fue necesario y vital en el periodo del presidente Álvaro Uribe. Algo que no fue tan posible en el gobierno de Julio César Turbay. De hecho, cuando llegó una comisión que al presidente Julio César se la solicitaron y él la avaló y dijo: no hay problema, yo no tengo problemas con tema de derechos humanos, pueden venir. La comisión vino, evidenció profundos problemas con derechos humanos y luego el mismo presidente en un discurso posterior salió en contra diciendo que los resultados habían sido amañados, que las conclusiones eran viciadas, etcétera, etcétera. Ese control político es necesario, pero la forma en que se llevó a cabo por parte de esas organizaciones en el periodo de Julio César Turbay fueron aupanadas totalmente. En ese momento no tuvieron una relevancia, pero en el caso del expresidente Álvaro Uribe sí tuvieron una profunda relevancia, y más para su segundo periodo. Todo el proceso después de la Ley de Justicia y Paz, cuando se genera como el punto de inflexión más grave, cuando se reconfigura el mapa de conflicto y otra vez la seguridad, que supuestamente venía siendo tan fuerte, empieza otra vez como a resquebrajarse. En ese mismo sentido, te hago una pregunta, y es el tema del discurso y los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves? Es un tema muy complejo porque, de hecho, en la actualidad se está reevaluando, más bien se está colocando en el tintero esa función social de los medios de comunicación. Esa palabra que es informar, y esa palabra, ese concepto, está cargado de funciones que deben cumplir los medios de comunicación. Y en el caso colombiano es bien dado a observar que hay serias tendencias políticas dentro de los medios de comunicación. Entonces reconocemos que tal medio de comunicación corresponde a tal línea política. Y eso es fácil a la hora de leerlo,
en prensa, de verlo en televisión, de escucharlo en radio. Entonces, esa idea y esa visión de la información como el valor supremo se naturaliza y se le empiezan a notar esos tintes político-ideológicos que buscan esconder realidades o montar unas nuevas realidades. Y el discurso político, en este caso, es muy complejo de seguir por cuanto, si se observa, por ejemplo, lo que ha sido todo este proceso electoral para la presidencia, se nota cómo hay una tergiversación profunda en términos informativos, en términos de intencionalidad de votos. Es algo que debe prender las alarmas para el país, porque esa función de informar se está desnaturalizando y se está colocando al servicio de cualquier grupo o partido político que por intereses logra aupanar ese carácter natural de los medios y empiezan a jugar a establecer códigos de conducta, que en últimas es el gran peligro que tiene la comunicación, como a partir del discurso usted está codificando una sociedad para que vea ciertas cosas, para que olvide ciertas cosas, pero también ¿para qué? Para que sigan bajo una tendencia, y es lo más complejo que se tiene en esa relación discurso-medios de comunicación actualmente. León, ¿a qué te has dedicado o en qué espacios has trabajado profesionalmente? Profesionalmente ha sido diversa mi labor. En primera instancia, en lo que más me he desempeñado hasta ahora ha sido en la parte de la escritura, en la parte estrictamente de lo que significa asesoramiento de trabajos, corrección de estilo de trabajos y planteamiento incluso de trabajos de distinta naturaleza. Muchos están dados por trabajos de grado, de distinto orden. Eso está dado en gran medida por mi vinculación 2 años en el centro editorial de la facultad. Es una labor que hoy día se desprende a raíz de un proceso de formación que tuve cuando era estudiante precisamente de ciencia política, y que hoy, ya siendo egresado, todavía tengo la fortuna de llevarlo a cabo, algunas veces dentro de la universidad, pero mayormente por fuera de ella, con distinta población. Pero también me he desempeñado en proyectos de carácter social. Con un grupo de estudiantes, con otros 3 compañeros de ciencia política, el semestre pasado estuvimos desarrollando la prueba piloto de un proyecto que se llamaba Comuna Joven, Escuela de Formación Política y Liderazgo Comunitario. Una iniciativa que fue avalada y financiada por una organización de Estados Unidos llamada Open Society Foundation, la cual acogió la propuesta. Le interesa muchísimo el campo de la manifestación social a partir del incentivo de proyectos que surjan dentro de las mismas comunidades, y eso fue lo que nosotros desarrollamos con un grupo de 40 jóvenes más o menos entre 15, 17, 18 años. Desarrollamos un proyecto durante 6 meses que sirvió para mostrar, para tratar de desdibujar ese gran problema que es hablarle a los jóvenes de política, de todo el contexto social, que es muy complejo, y fueron estudiantes de un sector, el 12 de octubre, que es un sector conflictivo, que tiene una carga de historia bastante pesada y que por esas mismas razones es apática a todo este tipo de procesos, pero se logró. Es uno de los escenarios donde el politólogo más se mueve hoy en día, junto con otras profesiones muy amigas, el trabajo social sobre todo. Al menos como lo veo, además de la población a la que va dirigida, también está la población en la cual está inmersa esa misma población. ¿Eso no fue una situación difícil para poder desarrollar el proyecto? Fue un reto complejo. Los procesos de convocatoria en todos los niveles y para todo tipo de programas es demasiado complejo, porque atendemos todavía una visión paternalista de Estado. Es decir, la gente va cuando se riega el rumor de que se va a dar algo, lo que sea. Inmediatamente la gente llega. Más luego, en los procesos en donde uno no ofrece más que la idea de pensarse el individuo en su contexto, no parece atractivo. Sin embargo, ese problema fue el primero que nos tocó solucionar, para lo cual fue necesario algo que tampoco se da y es poco frecuente, que es articulación institucional. En ese sentido, nosotros contamos con la posibilidad de acercarnos a las instituciones educativas a partir de la jefe de núcleo, con las distintas acciones, juntas de acción comunal, con miembros de la Junta Administradora Local y con otras corporaciones que también trabajan dentro de la zona. Esa articulación nos permitió brindarle mayor soltura al proyecto y mayor cobertura. Una cosa es León Darío yendo a hablar a un grupo de jóvenes
apáticos a estos temas e invitarlos, y otra cosa es hablarle en nombre de un grupo de instituciones, que en muchas de las veces esas otras instituciones han elaborado proyectos culturales, proyectos barriales que para ellos sí son referentes y que les puede ser de interés. Ese fue el escenario en el que nos movimos y eso fue lo que nos posibilitó a nosotros salir de ese profundo problema de la convocatoria. Más luego era el reto de nosotros como profesionales, ya cómo podíamos pedagógicamente mostrarle a esta población que es apática a estos temas, que los vieran con otros ojos. Y el factor importante es entender y enseñar a partir de las situaciones cotidianas de vida de cada uno de estos jóvenes. Entonces no es hablar de la política como el presidente, no, es hablar de los actores políticos territoriales. Esa fue la ruta que nos llevó y se tuvo éxito. El proyecto finalizaba con una serie de iniciativas que ellos mismos debían formular, ejecutar y evaluar. Nosotros simplemente asesorábamos y les íbamos dando la mano para que entendieran cómo era la redacción del proyecto y cómo se ejecutaba. Pero eran ellos los que tenían que pensarse problemáticas de su territorio y generar alternativas de solución, parciales en este caso, pero que en últimas era la necesidad de eso, de ellos pensarse a sí mismos y en un contexto, en este caso, comunitario. ¿Y el impacto cuál fue? Fue buenísimo. Para nosotros fue muy reconfortante observar que se tenían distintos niveles de complejidad en esas iniciativas. Observamos en primer lugar unos jóvenes que decidieron ir a hacer una colecta de alimentos y de ropa y donarlos a una institución religiosa. Eso para nosotros representaba también un análisis, observar ellos cómo veían su comunidad y qué alternativas le podían brindar, y son paternalistas como más o menos lo enunciaba hace un momento. Pero en el otro extremo encontramos otra iniciativa que se llamó Tecnópatos, un nombre que parece extraño y es la combinación como de dos elementos. El punto central era hacer una muestra fotográfica en la que se denotara cómo los aparatos tecnológicos influyen en las relaciones cotidianas de ellos mismos como estudiantes. Entonces eran fotos en donde eran 3 jóvenes, cada uno con su celular, supuestamente están reunidos, pero cada uno está en su mundo. Entonces acá ya esa visión paternalista se desnaturaliza y es un proceso más complejo de pensamiento en esa iniciativa. Y esto fue presentado en un parque biblioteca, se montó como una exposición de arte y tuvo muy buena acogida durante finales del mes de noviembre y todo el mes de diciembre. Y los resultados fueron muy atractivos para algo que es complicado porque los parques biblioteca todavía siguen estando un poco desvinculados de la cotidianidad de los barrios, pero sí generó impacto. León Darío, dada esa experiencia y lo otro que nos has contado, ¿cuál para ti, obviamente, es la pertinencia del programa de Ciencias Políticas? La pertinencia puede ir en muchos órdenes. En el caso particular, pienso que el factor indispensable de la ciencia política en el medio es que en ella convergen múltiples herramientas de análisis, como lo planteé desde el inicio, que le permiten a él, en un contexto determinado, ir desagregando esa serie de matices cotidianos de la vida. Nosotros como académicos estamos dados muchas veces a quedarnos encerrados en el libro, en el papel y en la universidad. Lo que nos hace falta en muchas ocasiones, y esto no es nuevo, esto se ha planteado muchas veces, simplemente es reiterarlo, es cómo se coloca eso al servicio de unas situaciones cotidianas de vida. Hoy, por ejemplo, vemos que el gran tema es la paz electoralmente y como política de gobierno en un contexto determinado. Sin embargo, un politólogo podría entrar a decir que es un discurso el que se está planteando ahí, el de la paz, porque como ya sabemos, la paz no se construye a partir de un papel que se va a firmar entre un grupo armado y un gobierno. Requiere de una estrategia, y una estrategia que va desde lo más mínimo, que son estrategias de educación, y es precisamente para la población que no la ha tenido, porque desde allí se forjan las primeras bases de convivencia ciudadana, porque desde allí se empiezan a desconfigurarse ese chip de la violencia y a plantearse valores como la tolerancia. Entonces, mientras observamos que hay otros escenarios académicos que ven ese proceso de la paz y se la juegan y se la apuestan, los politólogos podemos irnos un poco más al fondo del problema y observar que es que hay una serie de problemáticas estructurales. Si la educación es un tema complejo, pues el tema de la pobreza y de la salud lo es aún más. Entonces, ¿a qué le apuesta un gobierno que como política tiene eso, pero que todavía no se logra observar que sea una política de Estado, que no dependa de la necesidad de un gobierno, sea Santos o no, para llevarse a cabo,
sino que sea una política seria, estructurada de compromiso de cualquiera de los candidatos. En este caso, pues que ya hay una doble participación. Pero en últimas, la pertinencia de una carrera como la ciencia política es la capacidad de análisis que le brinda a la sociedad acerca de un cúmulo de problemas que han sido estructurales, que se muestran como coyunturales, pero que son profundos. Cambiando un poco el tema, León Darío, ¿a usted ha estado o ha participado en torneos y foros sobre debate o de debate? ¿La oralidad es una pasión suya? En lo absoluto. Es una habilidad en el caso particular que, digamos, nació conmigo. Siempre me gustó hablar. No se me hacía difícil ni en el colegio ni en la universidad hacer exposiciones y este tipo de asuntos. Más luego se presentó como la posibilidad de tener algo mucho más formal y estructurado, que ya de pronto ahora lo tocaremos, que es el asunto del debate. Pero es algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca le había dado un valor especial, no. Simplemente una característica personal. Ya luego empecé a formarme más en ella. Es una de las razones por las cuales estudia ciencia política. Definitivamente. Esa facilidad que tuve en el colegio, en las ciencias humanas, derivó en ese gusto por el hablar, por el escuchar, que es otro de los términos clave para una sociedad como la colombiana. Escuchar. Somos bastante malos para escuchar, pero más aún para escuchar bien, y mucho menos para escuchar bien y luego hablar conforme a lo dicho. Entonces, sin duda, el factor de la oralidad fue esencial para la elección de la carrera y de hecho de mi segunda carrera, que es historia. Hablemos del debate y los torneos en que has participado. ¿Cómo has logrado hacerlo? ¿A dónde has ido? Y sí, o sea, que nos cuentes un poco de esa experiencia. Bueno, en principio, el tema del debate llegó prácticamente como un accidente. Un compañero de la Universidad del Rosario de Bogotá, no lo conocía, simplemente lo había visto un par de veces. Cualquier día se me acercó y me dijo: vos estudias ciencia política, y me dijo: nosotros en la Universidad del Rosario estamos planeando hacer un torneo de debate. Es obvio que un politólogo tiene que debatir. Yo le dije sí, pero como cualquier oferta o propuesta que uno le hace. Sin embargo, me mandó información, nos empezamos a reunir, me empezó a mostrar de qué se trataba el debate. Un debate que tenía unos fines, que tenía un formato, en este caso se llama parlamentario británico, y bueno, más luego llegó la invitación formal, el primer torneo internacional de debate a desarrollarse en Bogotá. Listo. Comenzando semestre me reuní con algunos compañeros de la universidad e inmediatamente armamos un programa, se lo presentamos a Bienestar Universitario y arrancamos para Bogotá. Esa fue nuestra primera experiencia. Una primera experiencia en la que nosotros llegamos como novatos, una experiencia gratificante porque siendo mi primera participación llegué a semifinales en un evento en donde estaban convergiendo 7 países, en donde los campeones llevaban 7 años como pareja de debate, etc. Y bueno, ahí comienza el debate, luego llego acá a Medellín y se comienza el arduo proceso de comenzar con un grupo de debate que hoy existe, que si bien no es formal dentro de la institución, muchos en la facultad sí conocen de él, y se llama Retor, Sociedad de Debate UN. Y es gratificante para nosotros porque a partir de esta iniciativa se ha posibilitado la representación de la universidad en muchos escenarios. En lo personal, he estado en ese primer torneo internacional en Bogotá, estuve en el segundo campeonato mundial de debate junto con un compañero de la facultad. Ese fue desarrollado en Santiago de Chile en el 2012. El año pasado estuvimos en el primer torneo de debate de Karl Popper, un formato que nunca se había visto en Colombia y se trabajó por primera vez. Allí, un equipo de nuestro grupo de debate llegó hasta la final. Me fue muy bien, de hecho. Más luego estuve en México, en medio de una convocatoria que se hizo a nivel Latinoamérica. Fui seleccionado para ser docente de argumentación y debate para el primer foro internacional de debate que se desarrolló en la ciudad de Irapuato, en México. Y a final del año pasado se desarrolló el segundo torneo nacional en Pasto, en donde también tuvimos representación muy bien, y donde nosotros ya, los que somos como de la primera generación, ya no fuimos debatientes, sino que fuimos jueces. Y es otro tema aparte, porque ya pasamos del hablar al escuchar y al dar una valoración sobre lo que se escucha, y es un rol complejísimo. León Darío Marín Arenas, infortunadamente estamos llegando al final de este espacio, pero gustaría que compartieras con nosotros, con los oyentes, como unos tips para hacer un buen debate o una buena argumentación. Muy bien. El primero y más indispensable de todos es seguir esa máxima kantiana, en la cual yo tengo que pensarme a mí mismo en función del contexto. Yo tengo que pensar en función del otro y a salirme de mi posición, de lo que pienso. Por ejemplo, si estoy en desacuerdo con un determinado tema, darme la tarea de pensar argumentos para estar
a favor de esa idea, aun cuando no sea la personal. Pero la máxima kantiana lleva a un tercer punto, ser consecuente. Y ser consecuente exige lógica. Y lógica es algo que se debe trabajar. Y es un asunto que no simple y llanamente está dado por hablar y hablar, no. Hay estructuras serias y son procesos conscientes y racionales en los cuales se debe profundizar. Entonces, tips claros. Primero, la argumentación, valor supremo para una sociedad. Hay que pensar. Pensar me posibilita reflexionar y la reflexión posibilita la crítica. Para un buen debate es esencial tener claridad en la información, claridad y ser sobre todo muy consciente de la información que utilizo. Porque lo que estoy diciendo no es solamente para mí, es el respeto que yo debo asumir hacia el que me va a escuchar. Y por ese motivo es que grandes problemas de la sociedad colombiana no se han resuelto. Y a eso es a lo que le apunta el debate, a configurar escenarios de crítica y reflexión en torno a temas complejos que no son tratados, como iba a ser en el caso de esta primera vuelta presidencial, donde por presión de los medios y de grupos ciudadanos se llevó la idea de hacer un debate presidencial que no estaba programado porque los candidatos no querían hacerlo. Y en una sociedad democrática es necesario, es esencial, es algo vital. León Darío, muchas gracias por estar con nosotros. Con el mayor de los gustos y atento a cualquier otra invitación. Gracias, muy amable. Bueno, hemos llegado al final de regreso. Estuvieron con ustedes Jorge Benjumea en la parte técnica y quien les habla, Norberto Terraza, coordinador del programa de egresado. Hasta una próxima oportunidad. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.